Pax. Pax. Namaste. Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Por ahí ponemos la fecha del día de hoy, que es ¿qué? 12. Día del cartero. Día del Cartero. ¿Ah, sí? 12 de noviembre. Sí, y vamos a hacer una serie de análisis respecto a varios temas que ahorita es muy importante conocer, sobre todo, más que conocer, concientizar. Después de eso, vamos a hacer una dinámica con los ángeles. Traje por ahí unos oráculos, un oráculo. Y un ejercicio con las runas, no sé si ya que trabajamos aquí las runas. Sí. ¿Ya ves? Traje. Sí. También en función a la dinámica. Pero vámonos por partes. El primer tema es, apúntale por ahí, entre signos de interrogación: ¿es posible la paz en este mundo? Pregunta. ¿Es posible la paz en este mundo? ¿Sí? Antes de entrar con el comunicado de nuestro gran Señor Jesús, el Cristo, primero vamos a ver esto: la paz del mundo. ¿Qué entiendes, Lucy, por paz? Paz del mundo. Pues donde no hay guerras, donde existe menos la violencia. ¿Qué entiendes por paz del mundo, Popis? Pues donde no hay violencia, no hay guerras, todos viven con amor, felices, sin problemas. ¿Tú, Cari? Pues igual, o sea, no hay guerra, no hay violencia, igualdad de razas, todos nos vemos como hermanos, pero hablando todos en general de todos los países, donde no te piden, ay, pues para venir a este país, tráete esto, sino todo es libre, todo es amor, no hay delincuencia, no hay corrupción. Correcto, muy bien. Ya saben la dinámica. Voy a leer y si alguien tiene algo que comentar o preguntar, levanta su mano, ¿sale? Pongan mucha atención. El Maestro Jesús dice: esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. ¿Es verdad que la paz no parece ser posible aquí? Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz, es decir, Dios nos ha prometido la paz. Dios ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre, del ser humano. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama. Y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz, y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Ojo aquí. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es
que se han de aceptar sus promesas. Vuelvo a repetir. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Anita, ¿qué entiendes de esto? Esta frase final. Vuelvo a repetir la frase. Ahí. Muy bien. Es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que hay que aceptar sus promesas. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Anita. Laura. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Esta frase es básica, ¿eh? Es como una esperanza que aunque uno no ya vemos que hay guerras, que no hay equidad, pero sabemos que Él dice que si creemos en Él, nos va a ayudar a tener paz. Más o menos, ¿sí? Doña Betty. Pues sí, exactamente, porque por nosotros yo creo que es imposible que estemos en paz, pero si tenemos ayuda de Juan Carlos. Dios, pues a lo mejor. Pues habla de que al momento de que dice que si es que se ha de aceptar sus promesas, habla de que qué tanto crees en Él, porque si no crees, no va a pasar nada, o sea, al contrario, y lo vemos, quien está cerca de Dios tiene paz, tiene amor, y quien no, pues a lo mejor vive en otra situación. Muy bien. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo. Clave número 1. Contemplar el mundo de otra manera. Primera clave. Contemplar el mundo. Repito y entiendan. Contemplar el mundo de otra manera. ¿Qué significa eso, Lakshmi? Contemplar el mundo de otra manera. Es que ahí yo entiendo que no debemos más bien hacer caso omiso de todo lo que nos hacen llegar por medio de las noticias o de lo que vemos, no anclarnos en lo que se está viviendo, porque pues no lo podemos impedir, pero no anclarnos y no anclarnos e involucrarnos en ese ritmo de vida, de miedo, de temor. A lo mejor sí ser precavidos, cautelosos, pero hacer caso omiso al miedo, al temor que, por ejemplo, los medios de comunicación o la sociedad nos hace llegar. Muy bien. La agresividad existe en todos los medios y en toda la humanidad. Sin embargo, ahí te invita a que reflexiones, a que vivas con amor y contemples de ti mismo de la mejor manera, vivas en paz, con tranquilidad, sin agresividad, sin nada de violencia, pues. Yo creo. Muy bien. Y así se cumplen sus promesas, como él lo dijo. Contemplar el mundo de, dijimos, otra manera. Otra manera. ¿Cuántos mundos hay? Fuerte. Miles, millones de mundos, ¿verdad?
nos está diciendo Jesús contemplar el mundo de otra manera. ¿Cuál mundo? De todos esos millones de mundos, ¿cuál? El de nosotros. ¿Cuál es tu tuyo. mundo? ¿La tierra? ¿La tierra? Pues no. El de uno más. Tu mundo, El tuyo. tu universo. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el planeta si no cambias. Si no te empiezas tú a contemplar con otra mirada a tu mundo es tu vida. Si tú no empiezas a contemplar tu vida de otra manera, el mundo externo, vamos a llamarle el planeta Tierra, o como dicen los pleiadianos, Urantia, o los metafísicos, Gaia, o los chamanes, Pachamama, como quieras llamarle, no va a pasar nada si tú no contemplas tu mundo de otra manera. Ojo con eso. Ahora, nosotros tenemos que tener una visión clara y objetiva, mis hermanos, mis apreciables hermanos de esta escuela de Los Ángeles. Tenemos que tener un objetivo claro en qué quiero contemplar. Como dice Xochitl, o contemplo mi vida llena de violencia, o quiero contemplar la paz que también tiene mi vida. Porque les voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí presentes, no tenemos una vida caótica en el sentido de que estamos en las tinieblas. ¿O sí? No. No. También tenemos momentos de paz, también tenemos momentos de alegría, también tenemos momentos de satisfacción. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué queremos contemplar? Bueno, para poder yo decir, quiero contemplar, necesito primero definir qué es contemplar. Nuestros hermanos religiosos de diferentes religiones, sobre todo las filosofías orientales, hablan mucho de la contemplación como ejercicio espiritual, la contemplación. Pero yo le quiero preguntar, por ejemplo, a Anita, ¿qué es la contemplación como ejercicio espiritual? ¿Sabes? ¿A qué te suena contemplar? ¿Cómo analizar? ¿Analizar? No. Rosy, ¿admirar? ¿Cómo admirar? Medita. O sea, ver o darte cuenta. Por ahí va, sí, muy bien, muy bien. Te acercaste mucho. Laura, contemplación. Es aquietarme y escuchar. Sí, te acercas también, mucho también. La contemplación como ejercicio, mis hermanos, no es analizar, tampoco es meditar, ¿sí? Sino observar. Esa es la palabra clave. No recuerdo qué sector de los hermanos católicos, hay unos religiosos, no sé si tú sepas, Laura, son como monjes o monjas, no recuerdo, no sé de qué orden, que se basan ellos en la contemplación. ¿No son los siervos de María? No recuerdo, pero son monjes muy enclaustrados que no salen mucho. No salen. Sí, o sea, hay congregaciones que trabajan en la contemplación. Pero muy intensa la contemplación. Ajá, sí, o sea, inclusive no salen mucho al mundo afuera. Creo que hasta se hizo una santa de ahí. No, Santa Teresita. No recuerdo. ¿Sí? Pero si hay una orden donde practican mucho la contemplación, ¿qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estos hermanos, estos monjes? Se sientan en en las bancas y con los ojos abiertos están observando. Están observando el altar, por ejemplo. Están así, observando. Y a través de la observación, ahora ellos empiezan a aquietar la mente. Empiezan a darse cuenta. ¿Quién dijo aquí darse cuenta? ¿Alguien dijo esa palabra? Darse cuenta, ¿no? Entonces, la contemplación es aquietarme, observar, pero sin hacer juicios. Vayan apuntándole. Contemplar
o contemplación es observar, Darse cuenta. observar sin hacer juicios para darme cuenta de la realidad. Pero mis hermanos, ¿cuál realidad? ¿La realidad material o la realidad invisible espiritual? ¿Sí? Observar sin que. Entras por la realidad material, ¿verdad? Entras por ahí, porque pues por ahí tienes que cruzar, pero después esa contemplación te lleva a que se te desvele, o cosa, revele, la realidad invisible, que es la realidad espiritual. Pero sí es cierto. La misma palabra nos dice, contemple, se ve ver la cantidad, la fuerza, el tamaño, el límite, tanto de las cuestiones materiales o las cuestiones de otro tipo espirituales, Así es. para percibir en su exacta dimensión la existencia de lo que hay. Así es correcto. Ahora, cuando te sientas, empiezas a observar, empiezas a hacer ejercicios de respiración, que ya nuestro hermano Tacho les trajo un libro completo de ejercicios de respiración, no sé quién esté practicando, pranayamas, aquella persona se sienta, empieza a observar, empieza a respirar, no analiza, no hace juicios o prejuicios, simplemente toda la observación en su máxima expresión, observar. Entonces, empiezas a descubrir un mundo maravilloso porque te das cuenta quizás, a lo mejor, de una hormiguita que va ahí cargando su comida, te das cuenta a lo mejor de una abejita que se paró en la flor y qué movimientos hace. O sea, hazme cuenta como que estamos en un embudo, ¿no? Estamos ahorita así en un embudo grande donde está la realidad externa y a través de la contemplación todo eso se va reduciendo hasta los mínimos detalles de la vida. ¿Sí me explico? Cuando tú contemplas los mínimos detalles de la vida, te das cuenta de la magia de la vida. Y también, como dice Tacho, ese ejercicio de contemplación te lleva a una interiorización, a una introspección, y te empiezas a conocer, empiezas a sentir, te empiezas a reconocer, inclusive empiezas a recordar también, a reconocer, a valorar, empiezas a conocerte de todos los sentidos con la contemplación. Por eso los magos de la antigüedad practicaban mucho la observación, la contemplación, practicaban mucho la contemplación. ¿En qué sentido? Los magos en la antigüedad, los grandes magos sabios, porque déjenme aclararles que mago no es el que mueve cosas, ni el que saca el conejo del sombrero, ¿sí? O el que hace ilusionismo, no, esos no son magos. Mago viene de la palabra latina magister, y magister significa sabio, o maestro sabio. Entonces los magos antes, no antes, sino también actualmente, practican mucho la contemplación. ¿En qué sentido? Se sientan, porque para practicar la contemplación hay que dedicarle pues mínimo una hora, una hora al día, hora y media, 2 horas al día, y entonces los magos buscan ese espacio durante el día. Generalmente los magos lo hacen en la noche, generalmente, ya cuando terminamos sus actividades, porque pues, todavía existen magos, ¿sí? Los magos no se han extinguido, todavía siguen, pero los magos ahora tienen profesiones, tienen negocios, tienen sus empresas. Entonces ya en la noche, ya cuando terminamos sus actividades, tienen por ahí a lo mejor un lugar especial o un jardincito ahí destinado para eso, o simplemente se salen a caminar al parque. Pero los magos, en particular la escuela de magia, sacan las pipas, sacan su pipa sagrada, pipas que están consagradas espiritualmente, y empiezan a fumar al abuelo tabaco, ¿sí?
la planta del tabaco es un abuelo. ¿Qué significa que es un abuelo? Que es un espíritu sabio. De hecho, el tabaco son de las primeras plantas del planeta Tierra que nuestros hermanos mayores los ángeles pusieron para nuestra ¿qué? Curación, sanación y para nuestro despertar espiritual. Por eso nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos chamanes, los maestros chamanes, en todas sus ceremonias involucran al abuelo tabaco. Y el abuelo tabaco es sabio. Son plantas mágicas de poder, plantas sagradas, como por ejemplo está el abuelo tabaco, está la madre marihuana, el abuelo peyote, que es mezcalito, ojicuri, ayahuasca, que es la soga del muerto, muchas plantas, la albahaca, el pirul, el romero, el brezo, la valeriana, todas esas son plantas de poder. Sábila, por cierto, sí, muy bueno. Punto, tachón, la sábila, la ruda, en fin. Entonces el abuelo tabaco, cuando, miren, ahorita aprovecho también este espacio para hablar un poco del tabaco, porque nos están viendo los hermanos de YouTube, de nuestro canal, y no quiero que se me vayan a malinterpretar de que hay que fumar cigarrillo. No, el cigarrillo es nocivo no por el tabaco, sino por el filtro. En el filtro están 400 agentes tóxicos, ¿sí? Sin embargo, los magos y los hermanos chamanes no fuman cigarrillos, sino fuman el tabaco puro, en hoja. Se prepara y la machacan, lo cortan y se prepara ahí el tabaco para la pipa. Entonces ahí obviamente no vas a inhalar los tóxicos del cigarrillo. Aparte que se le da una intención al abuelo tabaco, se le pide una petición al abuelo tabaco o se le da las gracias al abuelo tabaco y ya cambia completamente la dinámica y la magia. Dicen los magos que cuando se usan las plantas de poder sin respeto, usar por usar, las plantas también te pueden destruir, ¿no? Por ejemplo, toda la gente piensa que la marihuana es dañina. No, la marihuana no es dañina. Lo que es dañino son las emociones y la mentalidad de la gente que usa esta planta mágica y la intención. Pero por sí sola la marihuana sana. Pero ¿con qué intención voy a fumar la marihuana? ¿Voy a fumar para evadir mis responsabilidades? ¿Voy a fumar para evadirme ¿cómo se llama? De la correcta visión en la vida? ¿O para evadir problemas? ¿O para evadir? No, así no se deben de fumar las plantas sagradas. Las plantas mágicas nos dan respuestas. Y tampoco en exceso, todo en exceso es desequilibrio. Entonces, se agarra el tabaco, se le hace una oración, se le puede pedir que en este ejercicio de contemplación nos ayude a observar, nos ayude a aquietarnos. Y si ustedes se meten en internet y buscan ejercicios con el tabaco, hay muchísimos. Los chamanes usan mucho el tabaco, hay muchos decretos, muchas oraciones para pedirle al abuelo tabaco respuestas. Incluso algunos videntes usan el tabaco como herramienta para ver, como si fuera tarot o como si fuera oráculos. Lo usan el tabaco habla. ¿Sí me explico? Y esto lo digo por los hermanos que nos ven de YouTube, para que entiendan que las plantas, si no se usan con respeto, te destruyen. Mas no es la planta dañina, sino tú cómo andas mentalmente y emocionalmente. Ahora sí, Juan Carlos. Ya encontré la orden. ¿Cuál es? Es la orden de los cartujos. Ajá.
Es una orden contemplativa de la Iglesia Católica, Exacto. fundada por San Bruno en el año 1084. Su lema es, aquí está, la cruz estable mientras el mundo da vueltas, o cruz constante mientras el mundo cambia. Ah, mira qué bonito. Los cartujos son una orden que profesa más austeridad en la práctica y a lo largo de su existencia ha permanecido en pobreza sin caer en lujos. Esa es una cualidad de ellos. Excelente dato. A nuestro jefe de comunicación social, un aplauso. Entonces, bueno, después de ese paréntesis quedó claro sobre todo esa situación de las plantas mágicas, ¿sí? Pero obvio el sistema, el gobierno, las religiones, los dogmas, dicen, satanizan o condenan el uso de plantas mágicas. No, en realidad no, es la persona. ¿Para qué la fuma y cómo anda esa persona? Pero cuando se usan las plantas mágicas en un contexto y en un contexto espiritual, bajo una supervisión de maestros, las plantas son benéficas y nos dan respuesta y nos curan. Pero por ejemplo, es muy común ver allá en Real del 14 gente que va de manera independiente y que de una manera ilógica, una manera irrespetuosa se ponen a cortar peyotes. No, esa no es la manera, ¿sí? Los huicholes, por ejemplo, tienen todo un rito, todo un ritual, semanas previas a ir a cortar el abuelo peyote, el jicuri. Incluso no en todo el año se debe de cortar el jicuri. Ellos tienen fechas específicas donde se debe cortar el peyote. Y la gente ignorante, la gente que nada más lo hace por la droga del alucine, por la diversión y todo eso, ni sabe qué días, y ni sabe cómo cortar, ni sabe, porque también hay que saber cómo meter el cuchillo en el jicuri. No le hablan, no lo respetan. ¿Qué pasa? Pues el jicuri reacciona y los hace, en vez de darles para arriba, ¿qué pasa? Les da para abajo. Y ha habido muchas experiencias. Y luego ya toda la gente dice, no, es que el peyote es malo, no, es que la marihuana es mala, no, que es una droga. Miren, es más dañina la Coca-Cola que la marihuana. Es más dañina la Coca-Cola que el tabaco. Es más dañino la cerveza que las plantas mágicas. ¿Y por qué el gobierno, por qué el sistema no le pone una regulación más fuerte a la Coca-Cola o al alcohol? Es más dañino las sabritas, los chetos, los taquis, que es cartón, es basura, ¿de verdad? Que las plantas mágicas. Entonces condenan a toda nuestra cultura indígena, condenan a nuestros antepasados de nuestro hermoso país, los satanizan. ¿Por qué no satanizan la Coca-Cola? No sé, la otra vez estaba viendo un reportaje, tarda semanas en que se te salga un vaso de refresco. ¿Sí? Entonces, hay que poner los pies en la tierra, mis hermanos, y ya no irnos de bruces nada más porque dice la gente, o porque dice el gobierno, el peyote es malo. No recuerdo en qué años, pero hubo una vidente muy fuerte, muy sanadora, con una conexión muy fina con la divinidad, allá en el sur del país, María Sabina. Con los hongos. Con los niños santos, le decía a los hongos. Y políticos y gente de la farándula del espectáculo iban a verla. Y todo su trabajo, su herramienta de trabajo, era con los niños santos, que son los hongos. Ahí está. Pero claro, son maestros que tienen un respeto a la madre naturaleza, a los elementales, tierra, aire, fuego, agua, y lo hacen correctamente. ¿Me expliqué? Sí.
Vuelvo a repetir, esto lo digo por los hermanos de YouTube que nos están viendo en nuestro canal. Por otro lado, regresando a nuestro tema que nos atañe el día de hoy, hay que contemplar el mundo de otra manera. Primero, ¿cuál mundo? Mi mundo. Cuando digo mi mundo, ¿a qué me refiero? Mi vida personal, mi vida cotidiana. Tengo que contemplarla de otra manera. Es decir, tengo que empezar a observar que mi vida, observar, mis hermanos, mi vida, observar mi vida, vamos a decirlo así, un día cotidiano. ¿Han observado lo que hacen en un día? No se observa. Se hacen las cosas de manera mecánica, inconsciente. Luego entonces, contemplar mi mundo es contemplar con conciencia. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy diciendo? Cuatro tips. Repito. 1. ¿Qué estoy pensando? 2. ¿Qué estoy sintiendo? Emociones, sentimientos. 3. ¿Qué estoy haciendo? Y 4. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí o no? Pensando, Pensar, sentir, hacer y decir. Pensar, sentir, hacer y decir. En un día. ¿Hemos observado eso, mis hermanos? ¿No? Entonces, eso, mis hermanos, es lo que nuestro gran Señor Jesús nos está diciendo en esta frase. Contemplar tu mundo de manera diferente. Es decir, si tengo pensamientos negativos, voy a hacer el esfuerzo de modificar, al igual que los sentimientos, acciones que estoy haciendo. Acuérdense que ya no debemos de hablar de acciones buenas o malas, porque bueno y malo es muy relativo. Vamos, la palabra aquí correcta es constructivo o destructivo, consciente o inconsciente. ¿Cuáles son mis acciones? Mis acciones del día son conscientes o inconscientes. Mis acciones del día son constructivas o destructivas. Puede ser constructiva o destructiva para mí, o puede ser constructiva o destructiva para la gente que vive conmigo. ¿Se han puesto a analizar eso? 4. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Y sobre el hablar hay mucha enseñanza. Dicen los maestros, si no tienes nada que decir inteligente o constructivo, no hables. No hables, mejor quédate callado. Nuestros hermanos orientales, sobre todo los hermanos budistas, hacen muchos ejercicios de silencio, muchísimos ejercicios de silencio, precisamente para darnos cuenta de lo que hablamos. ¿Cuántas tonterías diríamos al día? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántos pensamientos tontos pensamos al día? E inútiles. Entonces realmente, mis hermanos, tenemos una basura mental. Tenemos caos mental, tenemos agitación mental. Bueno, pues observar, contemplar, me va a ayudar a observar qué pienso, qué siento, qué hago y qué digo. El ejercicio de contemplación me va a ayudar a eso. Pero no voy a contemplar nada más cuando me acuerde, sino tenemos que tener la disciplina de aquellos magos de antaño, de aquellos grandes sabios que diario se fijaban 1 hora y se sentaban a contemplar. ¿Saben
¿Cómo se siente padre contemplar? O un tip. Al anochecer, cuando se va metiendo el sol, más bien atardecer, cuando se va metiendo el sol, sentarte a ver un atardecer. En tu ¿cómo se llama? En tu sillón que se mueve, ¿cómo se llama? ¿Qué es así? ¿Cómo se llama? Mecedora, o en tu árbol favorito. A lo mejor te acercaste un cafecito, a lo mejor te acercaste un vinito tinto, te recargas y empiezas, ojo, simplemente a observar. Y lo máximo, una playa. Una playa, sería lo ideal. ¿Sí? Es hermoso. O un atardecer en la playa, a la orilla del mar. Pero, en tu jardín. Pero traten de hacer su ejercicio de contemplación en el exterior. En un paraje natural o en un paraje que a ustedes les reporte paz. Porque acuérdense que estamos viendo el tema de la paz. Entonces, ojo, te sientas y no vas a empezar a pensar esto, aquello, analizar y va a juzgar. El ser humano, mis hermanos, una de las causas por las cuales no despertamos, porque estamos dormidos espiritualmente, es el juicio. Todo lo andamos juzgando o prejuzgando. Todo lo andamos analizando, juzgando, criticando. Fíjense que nosotros como seres humanos somos bien criticones del Padre. Nosotros criticamos mucho la creación del Padre. La obra de Dios la criticamos demasiado. Así, no, pues ¿cuándo? En el momento en que empieces a criticar a un ser humano, estás criticando la obra de tu Dios, de tu Creador. Porque ese hermano, pues es creación de Dios, no es creación tuya, y la criticamos. Criticamos el mal clima, criticamos el que llovió, que por qué frío, todo critica el ser humano. Y lo peor de todo, que bueno, criticarás con conocimiento, ¿no? Pero se critica sin conocimiento. Mucha gente habla por hablar, porque tiene boca, sin saber nada. No, es que el Reiki es malo, no, es que, bueno, ok, sale, te creo que sea malo, pero nada más dime una cosa, ¿tú ya lo conoces? No, eso dicen. O sea, ni siquiera te has puesto a leer, mínimo, ni siquiera investigar, o ni siquiera te has puesto a tomar un curso. No, es que el tarot, que es del diablo. Bueno, ¿ya estudiaste el tarot? No, pues no, pues es lo que dice la gente, o es lo que dice el cura de la parroquia. Pues no, tampoco. Entonces, la gente critica mucho sin saber. Y eso, mis hermanos, no nos impide despertar espiritualmente. Entonces, la contemplación es sentarse, observar, pero ahora alguien puede decir, ¿pero qué voy a observar? Todo lo que esté ahí a tu alrededor. Por ejemplo, si yo ahorita aquí sentado quiero hacer un ejercicio de contemplación, voy a estar mirando, observando todo lo que hay ahí enfrente. Entonces puedo voltear, observar, sin tratar de juzgar. ¿Por qué pusieron ese cuadro? Porque puede pasar. ¿Por qué Amalendo puso ese cuadro ahí? ¿Por qué Amalendo no se le ocurrió ponerlo acá? ¿Por qué Amalendo no trajo unas lámparas más chiquitas? ¿Por qué Amalendo está tan alucinado? ¿Por qué pone tantas cosas? Entonces ya, aparentemente estás observando, pero estás ¿qué? Entonces eso no es contemplar. ¿Sí? O sea, es observar. Y con la práctica cotidiana de la contemplación, mis hermanos, sí se van quitando los pensamientos. ¿Cuál es la diferencia con la meditación? Que la meditación te pone un punto para enfocar. Por ejemplo, te pueden decir, vas a concentrarte en cierto mandala, o en cierto símbolo, o en cierto sonido, y de ahí no te vas a salir, vas a estar enfocando ese objetivo. Ese es meditar. Pero la contemplación no. La contemplación es abierta, la contemplación es observar. Entonces hay muchos hermanos que les cuesta trabajo meditar y se les hace más fácil contemplar. También está bien.
de silencio. el silencio, por ejemplo. Ah, pues sí vimos ese ejercicio. Sí, ajá, ese ejercicio. ¿Dónde vimos ese ejercicio? En inteligencia. ¿A ti te tocó? Ah, pues ahí lo vimos. ¿Sí me explico? Y aplicado a que contemples tu vida, es observa tu vida. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cuántos de aquí están haciendo el ejercicio que les di de gracias, gracias, gracias? Y a 3 personas al día. Juan Carlos, Anita, Popis, Lashmi, Cari, Teresita, y los demás, ¿por qué no? Ya me Betty. Ya me Ya dando el vigilante de su clúster. ¿Ya te arrepentiste o ya te lo cambiaron? Ya lo cambiaron. Te amo con todo. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo te pregunto, por ejemplo, a ti, Laura, ¿qué es contemplar tu mundo? ¿Qué me dirías en base a esto? Contemplar mi mundo. Ajá. Pues lo que dijimos aquí, o lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Observar lo que está pasando a mi alrededor, observar, poner atención en lo que estoy pensando, darme cuenta de lo que estoy diciendo, porque primero pienso, después siento y después hablo. Entonces, lo primero es darme cuenta que estoy pensando para que pueda tener un sentimiento o una emoción de acuerdo al pensamiento, después una acción, después accionar. ¿Es cuánto? Juan Carlos, en base a lo que explicamos, si yo te preguntara, ¿sabes qué, Juan Carlos? O más bien te dijera, vas a tener que contemplar tu mundo de otra manera, ¿qué me dirías? Yo tengo que abrir mi mente para ver ese mundo que a lo mejor lo veía de una manera, verlo de otro con la enseñanza de él. Porque sí, a veces uno el contemplar lo ve de otra forma, no como lo estás explicando. Entonces sí sería un cambio ahí de cómo veía a cómo voy a verlo. Muy bien, Juan Carlos. Fíjense, mis hermanos, esto es bien clave, bien clave. Fíjense bien. Fíjense bien, Una persona, un ser humano, puede estar sufriendo, o vamos a decir, un ser humano que está sufriendo mucho en la vida, por X o Y razón. Puede ser en salud, puede ser en el amor, puede ser en lo que quieran, pero hace muchas cosas por tratar de cambiar. A lo mejor va a terapias, a lo mejor no sé, a lo mejor está en algún tratamiento médico, X o Y, para corregir su situación de salud. Aparentemente esa persona está haciendo acciones para sanarse, pero la realidad es que no se sana. La realidad es que sigue sufriendo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Se observa a sí mismo, que no ha observado qué es lo que ha hecho, o más bien qué es lo que ha emanado de su mundo para que esté pasando esa realidad. Puede ser también que ve el problema fuera de él, porque bueno, muchas veces la persona que sufre, la persona que está enferma, ve el problema en los demás o en las cosas que lo rodean, no en sí mismo, y muchas veces, o bueno, no muchas veces, yo creo que siempre la cura o todo lo que a lo mejor está mal en nosotros, pues donde empezó ahí mismo tiene que terminar, ¿no? Entonces, está bien lo que tú dices, Aika, está bien lo que tú dices, Laura, pero todo eso se resume a que sigue
aferrado a su punto de vista. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que el ego nos hace pensar que estamos en lo correcto, aunque eso te esté causando sufrimiento. Ojo, el ego nos hace creer que estamos en lo correcto, aun cuando tus acciones, pensamientos, sentimientos sean destructivos y estén equivocados. El ego nos hace creer eso. Luego entonces, nuestro gran Señor Jesús, por eso nos pide el día de hoy que contemplemos nuestro mundo de otra manera. Segunda clave, otra manera. Si tú estás aferrado a que estás en lo correcto, sigues viviendo lo mismo. Dice una ley, a mismas acciones, mismos resultados. Entonces yo he tenido mucha gente, muchos pacientes, muchos alumnos que realmente quieren salir adelante, que realmente quieren curarse, pero tienen un defecto. No quieren cambiar su punto de vista, porque juran y perjuran que lo que dicen, piensan, hablan o hacen es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Que el mismo golpeteo de lo que estén viviendo, por la buena o por la mala, dice el universo, tienes que entender. O sea, en esta vida o en la siguiente vida o no sé cuántas vidas, vas a tener que entender que tienes que cambiar muchas veces tus puntos de vista. ¿Cuál es la llave que nos ayuda a tener la capacidad de reconocer que estamos mal? ¿Cuál es esa llave? No. Humildad. Correcto, un aplauso a nuestro jefe de comunicación social. Humildad. ¿Sí? La llave que nos va a ayudar a reconocer que estamos en un error, ¿verdad? Sí. Y que nos puede llevar a una rectificación, ¿verdad? Se llama Humildad. humildad. Es decir, mis hermanos, toda aquella persona que quiera hacer vida espiritual, la primer virtud que tiene que practicar es la humildad. Si una persona entra al sendero espiritual sintiéndose que él no se equivoca, que sus puntos de vista son correctos, que solo lo que él dice es verdad, que él es el único que hace las cosas bien y los demás están equivocados, jamás va a poder despertar su conciencia espiritual. Va a vivir siempre cerrado en sí mismo, ¿no? Porque Ensimismado, exactamente, Xochitl, en su propio ego. ¿A eso se le puede llamar necedad? Sí, también. Nuestro señor comandante Alarizo dice, la raza humana es muy necia. Se montan en su macho, como se dice vulgarmente, y yo conozco pacientes, mis hermanos, gente que a pesar del dolor que tienen tan grande, no reconocen que están mal. Y están en el lecho del dolor y no lo reconocen. Les pase lo que les pase, no lo reconocen. ¿Qué va a pasar con sus hermanos? Pues ahí van a seguir. Y a lo mejor regresan en otra vida, y a lo mejor quizás otra vida así. Pero un día, mis hermanos, su divina gracia, Srila Prabhupada,
fundador de la conciencia de Krishna para América, ¿Cómo dijiste? Srila Prabhupada, fundador de ISKCON, decía, el alma busca a Dios cuando se cansa de sufrir. ¿No? Así Srila Prabhupada lo decía. Un gran maestro de conciencia de Dios. ¿Busca a Dios cuando qué? El alma busca a Dios cuando está cansado, harto de sufrir. Entonces, yo veo a mis pacientes que no quieren hacer reprogramaciones, no quieren cambiar sus puntos de vista. Pues para mí, ese hermano o esa hermana no se ha cansado de sufrir, no ha tocado fondo. Porque así como hay esos hermanitos, yo tengo en mi consultorio pacientes que con pocas instrucciones salen adelante. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de sufrir, ya se cansaron de estar solos, ya se cansaron de carecer, ya se cansaron de mendigar en la vida, mendigar el cariño de alguien, mendigar esto, mendigar aquello. Ya se cansaron de no tener dignidad humana. Cuando llega ese cansancio, su divina gracia, así la Prabhupada decía, es cuando empieza un recorrido para buscar a Dios y empieza a clamar a Dios. Acuérdense que los yogis a Dios le dicen Krishna. Junto conmigo, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Sí? Esa es la oración de los yogis de India. Como para nosotros fuera junto conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la